Las pirámides de Giza son uno de los monumentos más emblemáticos y reconocibles del antiguo Egipto, tanto que la más grande de las tres es considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, catalogadas así por los griegos. La más grande de estas pirámides mide 146 metros de altura, mientras que la más pequeña mide tan solo 65 metros. Sin embargo, a diferencia de las otras 7 maravillas del mundo antiguo, las pirámides de Giza sí que han sobrevivido hasta nuestros días, aunque no presentan la majestuosidad que poseían en su tiempo, lo cual lleva a la pregunta: ¿cuál fue el proceso de construcción de las pirámides de Giza? ¿Cómo se las arreglaron los antiguos egipcios para construir las pirámides? Así que en este video vamos a hablar sobre la historia de estos 3 monumentos históricos que han sobrevivido hasta nuestros días, así que ahora, comenzamos. Para empezar, las 3 pirámides serían construidas durante la cuarta dinastía egipcia, durante el siglo 26 a.C. La primera pirámide que se comenzaría a construir sería la de Keops, quien en el año 2584 a.C. había encargado al arquitecto Emiunu construir dicho monumento y tenía que terminarse antes de su muerte, finalizándose alrededor del 2570 a.C. La segunda en construirse sería la de su hijo Kefren, quien ordenaría construirla durante su reinado, entre los años 2558 hasta el 2532 a.C., aunque se estima que la pirámide sería terminada en el 2540 a.C. Y la tercera, última y la más pequeña, sería la de Micerino, quien ordenaría construirla durante su reinado, entre los años 2523 hasta el 2511 a.C. Las fuentes que nos permiten imaginar cómo se construyeron las pirámides y el propósito que tenían en su época serían los textos de las pirámides, el diario de Merer, los textos de Heródoto de Arincarmazo y las decenas de sarcófagos y testamentos funerarios que se encuentran en las tumbas de los faraones, tanto contemporáneos como posteriores a los 3 principales que ordenaron a construir las pirámides. La pirámide de Keops cuenta con una entrada principal en su costado norte, donde se podrá acceder al interior de la pirámide. Dicha puerta contiene 2 bloques inclinados para impedir que se derrumbase el acceso. Cuando nos adentramos en el interior de la pirámide, nos encontramos con una cámara subterránea, cuyo propósito original no se sabe, pero se ha hipotetizado que es donde originalmente se iba a sepultar el faraón Keops, pero aún no hay consenso sobre ello. A mitad del primer pasaje nos encontramos con otro pasaje sellado con piedras, que si se cruza nos encontramos con 2 pasajes en la mitad, uno que lleva a la cámara de la reina y otro denominado Gran Galería, que nos lleva a la cámara del rey, que a diferencia de la cámara de la reina, este estaba hecho de granito, un material mucho más resistente. Y como último dato, la pirámide posee ductos de ventilación. Una vez que se finalizó la pirámide, se selló la entrada principal para que nadie pudiera entrar. Según el diario de Merer, el acabado original de la pirámide era piedra caliza blanca pulida, con un total de 200 bloques por mes, dándole una apariencia blanca y resplandeciente, y en dicho acabado, la pirámide poseía 8 caras. En la cima de la pirámide se colocó una pequeña pirámide de oro, teniendo una altura de aproximadamente 146 metros. Ahora pasando a la pirámide de Kefren. Esta cuenta con 2 entradas situadas en la cara norte, una a 12 metros de altura entre las hiladas de la pirámide y otra justo en la base, con un largo pasaje interior. La cámara del sarcófago está tallada en roca, aunque el techo está conformado con losas de granito colocadas oblicuamente, a 2 aguas. El revestimiento de los muros también es obra de cantería. En el interior de la cámara funeraria se halla el sarcófago de granito negro, prácticamente al nivel del suelo, obviamente con sus 2 respectivos bloques inclinados para evitar que la estructura se colapse. Hay 2 pequeños agujeros rectangulares en las paredes de la cámara funeraria, uno frente al otro. Y por último, al igual que con la pirámide de Keops, esta también cuenta con aberturas de los pozos de aire que se encuentran en las cámaras funerarias. Pasando a la más pequeña de las 3, la pirámide de Micerino. Esta posee una puerta principal, luego encontraríamos un pasaje descendente que nos llevará a la cámara artesonada, que después estaría la cámara de los paneles. Siguiendo otro pasaje, nos llevaría a la antecámara, que en un túnel hacia abajo nos llevaría a la cámara principal. En él podemos encontrar una cámara con 5 nichos. Como se habrán dado cuenta, es más simple en comparación con las otras 2 pirámides principales. Una vez que las pirámides estuvieron terminadas, serían admiradas y contempladas por más de 3 milenios. Los griegos y romanos que visitarían Egipto admirarían tanto la principal pirámide, que la catalogarían como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, incluyéndola en varios de sus listados.
Sin embargo, con el pasar de los siglos, la piedra caliza que estaba en los bordes de las pirámides se iría perdiendo, y si ya de por sí la caliza sería robada, la punta de oro no sería la excepción. En el año 820 d.C., el califa Al-Ma'mún intentó saquear la gran pirámide cavando un túnel por debajo de la entrada hasta llegar a los 3 bloques que bloquean el acceso a la gran galería. Para evitar eso, simplemente cavaron un túnel por encima del bloqueo. Luego de eso, subieron por la gran galería hasta el último obstáculo, las 3 losas de granito, que serían destruidas para finalmente llegar a la cámara del rey, robando todo su contenido. No se sabe cómo Al-Ma'mún contaba con la información para saber el interior de las pirámides, puesto a que las pirámides ya estaban varios siglos abandonadas, y era bastante difícil contar con información detallada del interior de las pirámides en la época de Al-Ma'mún. Por lo que hay 2 opciones: o el califa sí que tenía dichos planos del interior de la pirámide, o el saqueo ocurrió muchísimos siglos antes por personas que trabajaron en la construcción de la pirámide. La segunda opción es la que tiene más peso. Un par de siglos después, en el año 1196 d.C., Al-Aziz Uthman, hijo de Saladino y sultán de Egipto, intentó demoler las pirámides, empezando por la de Micerino. Los trabajadores reclutados para demoler la pirámide permanecieron en su trabajo durante 8 meses, pero les resultó casi tan caro destruirlo como construirlo. Solo podían quitar una de 2 piedras cada día. Algunos usaban cuñas y palancas para mover las piedras, mientras que otros usaban cuerdas para tirarlas hacia abajo. Cuando una piedra caía, se enterraban en la arena, requiriendo esfuerzos extraordinarios para liberarla. Se utilizaban cuñas para partir las piedras en varios trozos, y se utilizaba una cátedra para transportarlas hacia el pie del escarpe, donde se dejaban. A pesar de sus esfuerzos, los trabajadores solo pudieron dañar la pirámide hasta el punto de dejar un gran corte vertical en su cara norte. Una vez dicho esto, toca hablar sobre el cómo y quiénes construyeron las pirámides. Durante mucho tiempo, desde la época grecorromana, se había sostenido la versión que había dado Heródoto a Dicarmaso, quien visitó Egipto hacia el año 450 a.C. y narraba que tales construcciones eran la labor de miles de esclavos, ya que en sus libros habla de la construcción de la gran pirámide de Giza y de su artífice, Keops, retratando al faraón como un tirano sin escrúpulos que obligó a su pueblo a erigir su tumba en un régimen de semiesclavitud. También describió cómo tales monumentales obras habían sido levantadas por unos 100.000 esclavos. Por lo tanto, durante mucho tiempo se sostuvo que estas pirámides fueron construidas así. Sin embargo, ya este tema lo había tocado en mi video sobre los mayores mitos de la historia, en donde desmentía la versión que había dado Heródoto, ya que arqueólogos como Say Awas encontrarían restos fósiles de los trabajadores, por la manera en que estaban enterrados, la localización de sus tumbas y lo último que comieron. Awas y su equipo concluyeron que quienes habían construido las pirámides eran hombres libres, contratados por un trabajo remunerado y que fueron tratados con honor. Otros arqueólogos como Mark Lehner llevaron una investigación más extensa, descubriendo muchos huesos de vaca en la calle principal, tantos como para dar de comer a miles de hombres durante casi un siglo. Además, también encontró miles de raspas de pescado, indicando que además de carne de vaca, también se les distribuían toneladas de pescado del Nilo, y terminarían descubriendo que sus esqueletos presentaban signos de artritis, y sus vértebras bajas muestran el desgaste por cargas pesadas. Con estas investigaciones, se ha concluido en el mundo académico que definitivamente las pirámides de Giza fueron construidas por hombres libres altamente capacitados, pero pese a eso, no se sabe con certeza cómo se construyeron las pirámides, pues exceptuando a Heródoto, las fuentes que les acabo de mencionar no mencionan el proceso exacto de construcción de las pirámides. Sin embargo, se propuso que se utilizó una rampa para la construcción y esta aumentaba su tamaño conforme la pirámide crecía, pero el problema es que para esa rampa se necesitarían más materiales que la misma pirámide, por lo que se propuso más bien una rampa en espiral, pero esta también tiene sus problemas, ya que sería difícil poner una rampa en espiral en una pirámide lisa, y al tapar la pirámide, impediría controlar con exactitud la regularidad de las caras y aristas, por lo que deformaría la pirámide. La hipótesis más aceptada es que previamente se procedía a aplanar el terreno rocoso y excavar canales para inundarlos de agua y así poder marcar líneas de nivel con las que se preparaba una superficie horizontal. Después se rellenaban los surcos y a continuación se excavaba la cámara subterránea y se comenzaba la edificación. La mayoría de los bloques de piedra eran cortados en canteras próximas al lugar de construcción. Se transportaban otros de las canteras del sur del país con ayuda de gigantescas barcazas. Los bloques se colocaban a continuación sobre trineos y se arrastraban hacia su emplazamiento definitivo.
También está la hipótesis más famosa, pero a la vez la más ridícula y con menos evidencias, y es de que las pirámides fueron construidas por alienígenas. Pero pensar que semejantes construcciones fueron hechas solo por extraterrestres es subestimar y menospreciar las capacidades del hombre antiguo para encontrar las soluciones inventivas para resolver todo tipo de problemas. Y ni siquiera vale la pena tratar de desmentir esta hipótesis de ufólogos con un índice alto de imaginación, porque sencillamente carece de evidencias. En conclusión, de las 7 maravillas del mundo antiguo, esta es la única que ha sobrevivido hasta la actualidad. Debido a esto, se quiso incluir en la lista de 7 maravillas del mundo moderno, campaña de votación que se hizo en el 2007, pero debido a quejas del gobierno egipcio, las pirámides quedaron como simple maravilla honoraria. A lo largo de los siglos, las pirámides de Giza han sido objeto de estudio, admiración y especulación. Su construcción ha planteado numerosas preguntas sobre cómo se lograron estas hazañas arquitectónicas sin el uso de tecnología moderna, y su misterio y grandeza continúan cautivando a millones de personas de todo el mundo. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video sobre la historia de las pirámides de Giza. ¿Qué te ha parecido esta construcción egipcia? ¿Te gustaría que hablara de otras 7 maravillas del mundo antiguo? Por favor, me lo puedes dejar en los comentarios. Además de eso, dale me gusta al video y recomiéndame otros temas similares. Puedes seguirme en Instagram donde hago contenido similar y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!